Hoy hemos sido un poquillo más apretados con el horario porque al ser la primera sesión, pues hemos acabado un poco tarde la última de la mañana. Espero que a partir de mañana ya iremos un poquito más relajados, ¿no? Bien, retomamos el curso y lo hacemos con un tema, por otro lado, inevitable. Como españoles, estamos hablando de Ucrania. El leitmotiv del curso lo pone en la portada, es las consecuencias de la guerra de Ucrania. Pero es que las consecuencias de la guerra de Ucrania también se notan en el otro escenario, o en todos los demás escenarios, y desde luego también en el que a nosotros como españoles más nos interesa, que es aquello del sur también existe y está siendo afectado por el foco que, por otro lado, de forma inevitable, suscita la guerra en Ucrania, ¿no? Nosotros cuando abordamos una región, sobre todo cuando es una región tan extensa y todo un continente como es África, lo primero que hay que aclarar es que hay muchas Áfricas, que África no es un concepto sencillo y unívoco, ¿no? Ni mucho menos. Por eso hemos acotado la charla de esta tarde, la mesa redonda de esta tarde, a la parte de ese continente más cercana, y no solo geográficamente, y por lo tanto que más nos interesa. De todas formas, seguro que muchos lo sabéis, estamos a punto, ¿no, Pedro? El cuaderno debe estar ahí a puntito. Estamos a punto de publicar un cuaderno de estrategia completo sobre África, en un sentido amplio, ¿no? Entonces, bueno, que lo sepáis y estéis atentos, y cuando salga, pues si os interesa, con mucho gusto, para eso los elaboramos, ¿no? Y para eso lo publicamos. Y ahí sí que se hace o se hará una visión un poquito más amplia de todo el continente. Pero esta tarde no, esta tarde nos vamos a focalizar, como pone en el programa, en el Sahel y el norte de África. Yo aquí siempre digo una cosa, y se puede estar de acuerdo o no. Nosotros en el Instituto Español de Estudios Estratégicos no nos gusta esa expresión, por otro lado, tan generalizada en los ambientes internacionales de MENA, Middle East and North Africa. No porque no tengan nada que ver el Oriente Medio y el norte de África, que claro que tienen que ver. Pero a nosotros nos parece que es mucho más coherente y mucho más relevante, como españoles, la continuidad, no solo geográfica, que hay entre el Magreb y el Sahel. Por lo tanto, creemos que el Oriente Medio tiene personalidad propia y contenido propio de sobra para tener personalidad como región geopolítica. No hace falta que la apoyemos en el norte de África, y sin embargo nos parece mucho más coherente tratar el Magreb y el Sahel con esa continuidad, como hemos visto ya desde que lapidaron a Muammar el Gaddafi en una alcantarilla camino de Misrata, ¿no? O sea, es por si alguien no se había dado cuenta. Entonces, bueno, esta tarde, para tratar esto, hemos convocado a 4 amigos. 2 es obvio, porque por el color de la ropa que llevan, pues nos vemos todos los días, que son el coronel Fuente Cobo y el coronel Sánchez Herráez. Y además, también, aunque no van de caqui, ellos se lo pierden, tengo también a otros 2 grandes colaboradores del instituto, habituales y muy queridos, que son los profesores Carlos Echeverría Jesús y Juan Ignacio Castilla Maestro. A los 4, a vosotros por imperativo legal y a vosotros por amistad, pues muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Entonces yo lo planteo, a ver si os parece, para romper un poco el hielo. Vamos a tener una intervención inicial con los ponentes, intervenciones muy breves para poner, si acaso, la región en contexto, y luego abrimos el coloquio, porque aquí la experiencia nos dice que no habitualmente, sino siempre, el coloquio suele ser más interesante que lo que podamos decir desde aquí arriba. De todas formas, lo planteamos de forma dinámica. Si os queréis también comentar recíprocamente lo que comente cada uno de vosotros, pues adelante. Lógicamente vamos a ir del más al menos, vamos a ir ajustando el foco poco a poco, pero vamos a empezar por lo más genérico. Yo, Carlos, si te parece, te pediría que en una primera intervención, pues eso, nos pongas un poco en contexto y nos des unas pinceladas, por lo menos así genéricas, de la región en términos geopolíticos, este norte de África y este Sahel, por favor. Muchas gracias. ¿No te han puesto? He confiado
¿Y esto cómo se le da? No, están encendidas Con todas. esto a lo mejor, ¿no? No, quédate tú con Más eso. fácil, ¿no? Eso es. ¿Y esto no? Ah, ¿no lo vamos a usar? No sé si es mejor o peor que antes. Yo creo mejor esto, ¿no? Venga, Y si funciona el micrófono casi. dale el micrófono a Carlos. Muchas gracias, mi general. Muy buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento al Instituto Español de Estudios Estratégicos, queridos amigos, no solo por contar conmigo, sino ante todo y sobre todo por organizar un curso de verano tan necesario. Respondiendo a tu pregunta, entrando en materia directamente y lo más breve posible, una aproximación geopolítica a la región, que estamos definiéndola como ese norte de África, si incluimos a Egipto, ese Magreb más Egipto, norte de África, Magreb sobre todo. Si se me permite, vamos a fijar lo más posible nuestra atención en clave de interés nacional de España. El Magreb es la suma de 5 estados y de un territorio cuyo estatuto definitivo no está aún definido. Es decir, Argelia, Marruecos, Túnez, Libia y Mauritania y el Sáhara Occidental. Eso ya es el primer paso en términos de vecindad. No nos interesa solo la subregión, sino que nos interesa por su carácter de vecino, de España y de la Unión Europea, con vecindario terrestre y marítimo. El terrestre, me gusta siempre destacarlo, las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, los peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas y las islas Chafarinas, porque es territorio nacional español y es territorio comunitario y es territorio desconocido para muchos. Y sometido no a un litigio que no existe, pero sí a una reclamación que consideramos obviamente inaceptable por parte de Marruecos. A ese Magreb, que ya entraremos en materia, porque esto se trata pura y simplemente de la pincelada geopolítica y lo que he destacado es el escenario y el concepto de vecindad, con eso ya tenemos bastante, hay un vecino meridional de nuestro vecino meridional. Es decir, el Magreb es el sur, con mayúsculas, el vecino sur de España y de la Unión Europea, pero a su vez el Magreb tiene otro sur al sur del sur, que es el Sahel occidental. Aquí también, si se me permite, lejos de quedarnos con toda la franja que llega hasta Eritrea y que se puede justificar el exponer en relación con el Sahel por muchos motivos, nos vamos a quedar con el Sahel occidental, es decir, desde Chad en el este hasta Mauritania en el oeste. Ahí tenemos 5 estados, no como en el Magreb, que tenemos 5 estados y un territorio cuyo estatuto definitivo no está definido. Pero aunque tengamos 5 estados, tenemos una situación también muy exigente en términos de seguridad. Chad, Níger, Burkina Faso, Malí y Mauritania. El sur de nuestro sur, es decir, que preocupa también a nuestro sur y que nos preocupa en clave de interés nacional español y de interés de seguridad europea y de seguridad occidental, porque, y voy a dar nada más que una pincelada en esa aproximación geopolítica, el Sahel occidental es un verdadero erial en términos de seguridad. No solo por condiciones climáticas, políticas, económicas, etcétera, sino porque, y con ello termino, es uno de los escenarios del mundo donde el activismo yihadista, y cuando digo activismo yihadista no es el que se refleja en el activismo de grupos yihadistas que actúan con el método terrorista y que provocan muerte, dolor, sino de la ideología. Es decir, que en el Sahel occidental hay no una, el islamismo radical, el yihadismo salafista, hay otras ideologías, hay otros actores en liza que convierten o que contribuyen a hacer de ese Sahel occidental ese erial que he definido en el arranque de mi intervención. Si me permites, con esto... Volveremos con el tema. Vamos a ir concretando, sí, Pedro, si te parece. Vamos a, como decía antes, ir cerrando el foco, Sahel. Cuando hablamos del Sahel, en esa continuidad que mencionaba el profesor Echeverría,
una expresión que utilizamos muy a menudo, tú la utilizas en tus escritos y en tus intervenciones y me parece además que es muy descriptiva, ¿no? Tormenta perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay sobre todo en términos de seguridad, pero no solo en términos de seguridad. Tormenta perfecta en el Sahel. Muchas gracias, mi general. ¿Esto funciona? Debería, ¿no? Sí. Sí. A ver. Bueno, si no, si se me oye bien, Sí. me da igual, ¿eh? No se oye, ¿no? Bueno. Es para grabarlo, habla Para conmigo. grabar. Bueno, pues muchas gracias, mi general, muchas gracias sobre todo a los asistentes y además de la organización, porque sin su presencia esto no sirve para nada, evidentemente. Entonces, la ocasión de dar la matraca un ratillo a todos ustedes, pues siempre es, haciendo la digestión de la comida siempre es interesante. En ese sentido, y retomando el guante, y tras esta intervención un poco chusca, como pueden comprender, pues, y enlazando con lo que ha dicho el profesor Echeverría, ¿por qué hablamos, que no es un invento mío, es un término acuñado hace ya tiempo, de una tormenta perfecta en el Sahel, en esa amplia zona? Sahel significa orilla, es la zona sur del desierto, y una zona de más de 400 kilómetros de ancha aproximadamente, en el sur del Sahara, quiero decir, ¿no? En la cual llueve más o menos lo que la España seca, y donde 3/4 partes de la población viven en un complejo equilibrio, de manera milenaria, entre agricultores y ganaderos, en lucha por los recursos, por agua y tierra fértil. Ese equilibrio ha saltado por los aires hace ya una década aproximadamente, debido, entre otras cosas, al cambio climático que altera esos ritmos naturales que permitían que las hierbas crecieran o tenían que crecer, que el ganado fuese a pastar cuando se habían recogido los cultivos y que los agricultores tuviesen en su momento las lluvias necesarias para poder cultivar en ese momento las tierras que la transhumancia dejaba libres por mor de los pastores que llevaban el ganado, dicho todo muy sencillo, muy rápido. Ha saltado por los aires por ese cambio climático y por un crecimiento demográfico desmedido. La población se duplica cada 20 años, con lo cual, y la tierra es la que es, y el Sahara va avanzando hacia el sur, y el Sahel va avanzando hacia el sur, hacia la zona que hasta ahora los países del Golfo de Guinea, que eran más selváticos, pero que por mor de ese cambio climático van incorporándose también a esa zona saheliana. Con lo cual, se lucha por recursos. Además, esos recursos y esas actividades económicas, socioeconómicas, no es igual una sociedad de pastores nómadas que una sociedad de agricultores. Están ligados y vinculados a grupos étnicos, los Pel son ganaderos, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que cualquier disputa de recursos se transforma en una disputa étnica. Si además durante milenios esas actividades económicas han estado asociadas a esos grupos étnicos, y el folclore no habla más que aparte de los momentos de alegría, de la cosecha, pues habla de tragedias, de matanzas, de cuando llegaron los ganaderos y nos mataron, cuando nos vengamos. Significa que en ese equilibrio complejo y completamente destruido, la violencia es constante y creciente. Como forma de evitar esa violencia, la razón deberían ser los estados, que técnicamente y teóricamente han de monopolizar legítimamente la violencia. Los 5 estados a los que ha hecho referencia el profesor Echeverría son todos estados débiles. El que está mejor en la tabla de los 200 países del mundo, aproximadamente Mauritania, y está por el 140 y algo, ¿no? Los demás son estados débiles con pocos ingresos. Una superficie entre los 5 o 10 veces la de España, unos 90 millones de habitantes y creciendo. ¿Qué significa? Que el Estado no solo es que no controla el territorio, es que no tiene presencia en la mayor parte del territorio. ¿Y quién campa a sus anchas? Los que tienen la fuerza. ¿Quiénes son de manera creciente? Los grupos yihadistas y los grupos de crimen organizado que por las rutas milenarias que conectan el Sahel, esa villa del desierto, con el Magreb, el lugar por donde se pone el sol, con Europa, son los que comercian de esta manera, ¿no? No hay gobernanza, no hay seguridad, el desarrollo económico es pobre y el desarrollo social es extremadamente complejo por esa cohesión creciente de las sociedades sahelianas, pues el caldo de cultivo está servido. La tormenta perfecta es, y ya con esto acabo, porque se va realimentando y por sí sola no acaba. Sigue habiendo cambio climático, sigue habiendo demografía, los estados cada vez son más débiles y cada vez la lucha por recursos es mayor. Y además desde fuera pues se azota los rescoldos de eso, evidentemente en un mundo en pleno reconfiguración geopolítica. Con lo cual la tormenta perfecta por sí sola no se acaba. Habrá que ayudar a que acabe. ¿Cómo? Muchas gracias. Muy bien, efectivamente, esa es la cuestión, lo que nos concita aquí. Vuelvo contigo, profesor Carlos, si eres tan amable. Después de hablar de la tormenta perfecta, que además la ha descrito perfectamente Pedro, y las pinceladas que nos diste tú al principio, me quedo con una idea sobre la que conviene insistir, y es que España y la Unión Europea, aunque la Unión Europea no lo sabe, no está cerca de África.
España y la Unión Europea está en África, ¿no? Repito que eso no lo sabemos a veces nosotros, cuando menos en Bruselas, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta esta realidad y teniendo en cuenta esta tormenta perfecta, debemos preocuparnos en términos de seguridad y me atrevo a decir, y de defensa. Vaya pregunta, ¿eh? Sí, pero digamos de respuesta fácil, pero que requiere de argumentación. Por supuesto que debemos de preocuparnos. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a continuar con la conceptualización. Antes no dijimos, pero ha llegado el momento de identificar al Sahel Occidental como nuestra frontera avanzada, la frontera avanzada de España. Y eso después de haber, digamos que, sobrevolado el Magreb, que no es poco como frontera. Pero es nuestra frontera avanzada. ¿Por qué? Porque la interrelación entre las rémoras, nos vamos a centrar obviamente en las rémoras, las potencialidades que existen quedan eclipsadas por esas rémoras. Es decir, cuántas veces hemos apostado, lo seguimos haciendo, pero ahora en tiempos de competición entre las grandes potencias, luego llegaremos a ello, pero veremos cómo cada vez menos España y los demás países occidentales, Occidente con mayúscula, cuentan esa región en clave de recomposición, arreglo, reconstrucción e inoculación de fórmulas de futuro. Hay otros actores foráneos que están ocupando el vacío que vamos dejando. Y son actores hostiles, en buena medida, a nuestros valores, pero que despliegan en una zona en la que tradicionalmente hemos desplegado con mayor o menor intensidad nosotros. Es verdad que con mayor intensidad Francia, pero también hablaremos probablemente después de lo que ha sido la última década, desde las revueltas árabes, de triste recuerdo, si se me permite, sobre todo la revuelta en Libia y sus consecuencias lamentables para la seguridad del Magreb y del Sahel Occidental. Por tanto, frontera avanzada. Claro que hay que preocuparse. ¿Por qué? Pues porque esa desestabilización acelerada a la que aludía con datos el coronel Pedro Sánchez Herráez no hace sino generar en un espacio de África y del mundo donde el crecimiento demográfico es altísimo, cada vez más frustración, más necesidades, más abandono de domicilio, más violencia y, por tanto, más flujos hacia el norte. El norte, en primer lugar, es el Magreb. No olvidemos que nos hemos tranquilizado durante mucho tiempo los europeos con aquello de los flujos migratorios cíclicos en el continente africano. Es decir, que siendo las situaciones que son las que estamos describiendo, muchas personas que huían de estas situaciones se quedaban al menos en el continente africano. Esto, con la descomposición de Libia y con las dificultades que atraviesan tanto Argelia como Marruecos, pues obviamente deja de ser una solución o parte de la solución. Y por tanto el flujo no va a ir ni al Atlántico, ni va a ir al este, y menos en un escenario agravado en las últimas semanas por esa descomposición acelerada en Sudán. Así que claro que hay que preocuparse. Y el motivo adicional no es solo lo que ocurre en ese erial que es el Sahel Occidental, es que en el Magreb, lamentablemente para nosotros, para los magrebíes en primer lugar, vivimos un escenario donde podemos inventariar varias cosas. Voy a citarlas en titulares y no voy a usar más la palabra que la estoy utilizando mucho. Un dilema de seguridad de manual que enfrenta Argelia y Marruecos. Y un dilema de seguridad es una mala noticia. Luego, si quieren, ahondamos en definiciones. Una transición de Libia a peor, es decir, no una normalización de Libia, sino una descomposición de Libia, aun cuando no sea titular en los medios de comunicación, y dificultades importantes en Túnez y dificultades emergentes e importantes para un país como es Mauritania, pero también, si me permiten, voy a introducir, ¿por qué no?, a Senegal. Aunque no esté en las dos subregiones, Senegal está en medio de las dos subregiones y es un país para el que la atención española se debe de seguir manteniendo y cualquier deterioro de seguridad es una mala noticia adicional para nosotros. Sí, además el tema de Senegal que has mencionado a última hora, este es uno de los países incluso que el Plan África de nuestro gobierno para la región cita expresamente, porque aunque sea un país pequeñito, su relevancia es evidente. Has mencionado como de pasada el tema de las grandes potencias.
en la región o en la subregión. Y esta mañana, inevitablemente también en las dos ponencias se mencionó y empezamos a ponerle nombre y cara a los protagonistas foráneos en la región. Y para esto me voy a dirigir al profesor Castien, que sé que también has escrito mucho sobre esto. Cuéntanos, ¿qué pasa con Rusia? No en Ucrania, sino en este caso en la región. ¿Qué pasa con China y otros actores? Porque siempre hablamos de Rusia y China, lógicamente son países de absoluta relevancia, pero aquí Turquía, Emiratos, Israel, ¿quién no está, verdad? Cuéntanos, por favor, si es tan amable. Bueno, pues primero, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este curso tan interesante. Evidentemente, gracias al general Francisco Dacova y gracias siempre pues, a Federico Aznar, mi viejo compañero y amigo de un montón de aventuras. Y bueno, pues además estoy muy contento de coincidir, porque es verdad que coincidimos mucho, pues con toda una serie de personas con las que he compartido muchos momentos interesantes y a las que aprecio mucho. Bueno, yo creo que es que realmente, si nos pensamos bien, en esta especie de nueva guerra fría, de nuevo conflicto geopolítico que se está dando, pues hay realmente como tres frentes abiertos, ¿no? Está evidentemente el frente de Ucrania, que es el más terrible, está el posible frente del Pacífico, sobre todo el mar de la China, y hay un tercer frente que es justamente el Sahel. Y claro, pues el Sahel por distintas razones. Una de ellas, y esto ya se ha apuntado, la propia debilidad de los estados sahelianos. Son estados débiles, con muy pocos recursos, con muy poca capacidad para controlar sus territorios y con grandes problemas de cohesión étnica, y entonces eso le sitúa en una condición de extrema debilidad. Ahora sí, ¿no? De extrema debilidad. ¿Eso que hace? Que los estados sahelianos necesiten patrones, necesitan padrinos internacionales. Los 5 estados que ha citado Carlos Echevarría, aunque bueno, el Sahel para mí es algo más amplio, pero bueno, son antiguas colonias francesas y Francia ha llevado desde hace 60 años una política que, bueno, podríamos llamar realmente neocolonial, ¿no? Realmente de control de recursos, de instalación de tropas militares, de injerencia política, de control incluso sobre su propia oferta monetaria, etcétera. Eso no es ni a favor ni en contra, es un poco lo que ha ocurrido de facto. Pero claro, Francia no es el único actor y progresivamente han ido entrando otros actores. En primer lugar están sus vecinos del norte. Los países del Magreb tienen muchos problemas, evidentemente, pero están evidentemente en una situación de muchísima más fuerza, son países más ricos, con estados más sólidos y con una capacidad nada despreciable de intervenir al sur, ¿no? El caso quizás más espectacular, pero más dramático, fue el de Libia durante la etapa de Gaddafi, cuando incluso llegó a intervenir militarmente en el Chad y fue totalmente derrotada en el año 88. Pero luego, pues por ejemplo, Marruecos pues lleva décadas aplicando una política de soft power, pues justamente valiéndose de su condición de país musulmán, digamos, de centro del sufismo, o sea, las cofradías sufíes que existen en el Sahel, muchas de ellas tienen su sede en Marruecos, de gran foco de la escuela jurídica malequí, etcétera, donde van muchísimos sahelianos a estudiar. Entonces, bueno, pues también ha ejercido una influencia de muy diverso tipo. Y luego, pues evidentemente, los distintos acontecimientos digamos, del Magreb, sobre todo la guerra civil argelina y lo que fue la implosión de Libia, pues le han afectado de lleno al Sahel. O sea, el Sahel está totalmente expuesto a lo que viene detrás, ¿no? Y realmente el yihadismo es en gran medida una importación. O sea, le ha venido de fuera, ¿no? Y evidentemente, pues en este juego de enorme crisis y de estados que también buscan nuevos patrones, es donde hay que entender la presencia creciente de China y de Rusia. Digamos que en el fondo lo que están haciendo y las élites político-militares, casi sobre todo militares, ¿no?, de varios países, como en el caso de Burkina Faso es espectacular, pues es simplemente buscar nuevos padrinos, ¿no? Lo cual desde el punto de vista de ellos tiene totalmente lógica, ¿no? Porque es siempre mejor tener una oferta más diversificada de gente con la que poder comerciar, a la que pedir tropas, a la que pedir ayuda. Eso te da mayor capacidad de negociación que estar dependiendo, como estaban dependiendo únicamente en el pasado de Francia. O sea, yo lo veo totalmente lógico en términos de racionalidad política. Pasa lo mismo con China. China tiene dos ventajas. En primer lugar, hasta el día de hoy, ya veremos más adelante, se vale más de la influencia económica, pero todavía no hay tropas chinas sobre el terreno. A lo mejor dentro de 10 años sí, pero hoy en día no. Entonces, en ese sentido, es algo más light, ¿no? Y es verdad que muchas veces su forma de tratar con los distintos países africanos
es un poco distinta de esos poco viejos hábitos, un poco expoliadores o depredadores, ¿no?, que han seguido pues, muchas veces pues, caracterizando sobre todo a Francia, ¿no? En ese sentido, pues es lógico que haya una querencia o un interés por parte de las élites locales por tratar con estos nuevos jugadores, como puede ser además el propio grupo Wagner, que evidentemente está suministrando tropas en muchos lugares, justamente pues, para ayudar a combatir el yihadismo, ¿no?, digamos, ¿no? También teniendo en cuenta que hay un fortísimo resentimiento lógico, porque es la antigua metrópoli, hacia Francia, ¿no? O sea, pensar lo otro sería un poco ingenuo. Siempre la relación de las excolonias con las exmetrópolis, pues es una relación compleja, ambivalente, en que siguen teniendo relación, pero siempre hay un punto de resquemor, ¿no? Y entonces, claro, en ese sentido, pues yo lo veo todo bastante lógico. Lo que pasa es, claro, también esto tiene su lado positivo, pero tiene su lado enormemente negativo. Y es que los países del Sahel, con todas las debilidades que tienen, que ya rápidamente se ha hecho un repaso, pues ahora es que se están metiendo cada vez más en la pelea geopolítica internacional, ¿no? Y cuando los fuertes se pelean, ¿no?, pues generalmente al débil le acaba cayendo algún manotazo, ¿no? Es así de triste, ¿no? Lo dejo por aquí. Muy bien, sí, la verdad es que... déjalo, tú tienes, ¿no? Vale. La verdad es que hablamos de la penetración de Rusia, de China y de otros actores, pero claro, eso se debe a que hay un actor que hasta hace poco era casi el único y que ha sido amablemente invitado a abandonar la región, Francia, invitada a abandonar la francofonía, o sea, no precisamente una región cualquiera. Y es porque, como mencionabas, profesor, las relaciones entre excolonias y exmetrópolis son siempre difíciles, pero de una manera especial cuando esa relación es tan relativamente reciente, porque estamos hablando de una descolonización que se ha producido hace algo más de medio siglo, o en torno a 60 años. Por lo tanto, como decías, es lógico. Nos sorprende porque nos afecta y porque esta salida, pues como ponía antes en las puertas del metro, antes de entrar dejen salir, están entrando estos nuevos actores porque está saliendo, lógicamente, el actor principal y detrás de él los que habíamos entrado en la región, como europeos en este caso, al amparo o al rebufo de la llamada, no olvidemos que fue el gobierno de Mali, el que en el año 2013, el gobierno de 2013, no el de ahora, ante el deterioro de la situación de seguridad del país, de Mali en este caso, llamó a la metrópoli para que echara una mano. Y entonces lo recordamos, la operación Barkhane, que luego me dirijo a ti, Iñaki, que sé que de esto también has escrito bastante, luego fue, primero fue Serval y luego Barkhane, luego ha habido otras denominaciones. El caso es que ahora el único vestigio prácticamente que queda en la región es alguna EUTM latente, por decirlo de alguna manera, y con las peculiaridades de las EUTMs, que no son precisamente intervenciones ejecutivas, ¿no? Y la última noticia al respecto es la invitación amable a MINUSMA a cesar también su presencia y su actividad. Por lo tanto, en este enfoque un tanto más militar, si me lo permitís, es por lo que me dirijo a ti, Iñaki, si eres tan amable, haznos un punto de situación al respecto tras estas noticias, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias y también es un placer estar esta tarde con ustedes para hablar sobre el Sahel, que es un área prioritaria para España y para Europa, ¿no? Y como decía el general, pues no es solamente a Francia, sino que realmente a los europeos y a los occidentales en general nos están echando de África, ¿no? Y lo estamos viendo en la zona del Sahel, pero también lo estamos viendo en Libia y en otras partes, ¿no? Y forma parte de un movimiento mucho más global, que es de lo que se ha venido a llamar el resurgir del sur global, ¿no? El sur global, con sus reivindicaciones y sus cierta animosidad contra Occidente, ¿no? En el caso concreto del Sahel, pues es evidente que todas las misiones se están viniendo abajo y están prácticamente desaparecidas, ¿no? Barkhane, que es la operación francesa por antonomasia, terminó en agosto del año pasado. La operación de la MINUSMA, de Naciones Unidas, que ha sido un esfuerzo brutal, porque eran 13.000 soldados que llevan una década y a un coste enorme de 1.200 millones de dólares cada año, pues se ha cancelado el 30 de junio, o sea, hace un par de días, y a finales de este año debe estar completamente desmantelada, ¿no?
Y la misión europea, más europea, de entrenamiento, la EUTM, está absolutamente en el aire. Todavía sobrevivirá hasta mayo del año que viene, pero ya muchas naciones, empezando por los alemanes y por otras naciones europeas, ya han dicho que se van, ¿no? Y a los españoles nos dejan en una situación incómoda porque todavía no nos hemos definido, ¿no? Y bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado con todas estas misiones? Cada una tiene sus especificidades, ¿no? Y a los franceses los echan por unos motivos, y a la MINUSMA le echan por otros motivos, y a la EUTM no los echan, pero nos iremos por otros motivos, ¿no? Y en general obedece también a diseños en cuanto a la definición de las estrategias, ¿no? Yo siempre digo que una estrategia es buena o mala en función de los resultados, ¿no? Es decir, solo los resultados justifican una estrategia, ¿no? Y los resultados de estas misiones, que ya llevan muchos años, una década, la mayoría de ellos, pues han sido bastante malos, ¿no? En el caso de Barkhane es evidente que la estrategia estaba mal concebida, ¿no? ¿Y qué es concebir mal una estrategia? Es que no hay una equiparación entre los fines que se persiguen y los medios que se habilitan para conseguirlo, ¿no? Si tú quieres controlar 4 millones de kilómetros cuadrados, que es el Sahel, desde Mauritania hasta Chad, a base de una serie de fuertes, haciendo una especie de línea en el desierto, para separar a los yihadistas y pedirles el tráfico fácil de unos lugares a otro, pues es evidente que con 4.000 soldados, que es lo máximo que puso Francia, no se puede conseguir. 4.000 soldados es un soldado cada 100 kilómetros cuadrados. Es decir, de aquí a Madrid habría un soldado para controlar todo ese territorio, ¿no? Es evidente que los objetivos eran muy ambiciosos con respecto a los medios, ¿no? Además, en las estrategias, cuando pasa el tiempo y se ve que los objetivos no se van consiguiendo, se van degenerando las propias estrategias y salen un montón de derivadas, ¿no? ¿Y cuáles son las derivadas para los franceses? Pues por una parte el propio hastío de la población maliense, ¿no? Que se da cuenta, que recibe a los franceses entusiásticamente al presidente Hollande en el año 2013, primero con Serval y luego con Barkhane, y que al cabo de los años empiezan a pensar que los franceses tienen agenda propia y que la agenda francesa no coincide con la agenda de Mali, ¿no? La propia situación sobre el terreno dice, bueno, los franceses han venido a ayudarnos y a estabilizar y a combatir a los yihadistas, y aunque han tenido éxito en el terreno puramente táctico, porque si miramos las estadísticas y vemos los datos, los franceses han descabezado prácticamente todas las organizaciones yihadistas, tanto en la rama Al-Qaeda como la rama Estado Islámico, en los últimos años, ¿no? Pero eso no quiere decir que las organizaciones se hayan debilitado, sino todo lo contrario, ¿no? Y claro, la población maliense y sus autoridades se empiezan a preguntar, bueno, ¿qué es lo que están haciendo los franceses? Llevan 10 años y la situación, en vez de mejorar, se va deteriorando, ¿no? Y a ello contribuye la aparición, sobre todo a partir del año 2017, que entran primero en Sudán y después se van hacia Centroáfrica y terminan en Mali, de potencias extranjeras, fundamentalmente Rusia, detrás China y otros, pero fundamentalmente Rusia, que tiene unas redes de desinformación muy potentes y que empieza a hacer una campaña en la población de animadversión contra los franceses. De tal forma que si en el año 2013 recibían entusiásticamente a los franceses a través de manifestaciones espontáneas de la población, una década después las manifestaciones son todo lo contrario, de odio a Francia y de petición a sus autoridades de que expulsen a los franceses y con ellos a todos los europeos cuanto antes. Eso es lo que respecta a Barkhane, grosso modo, ¿no? La MINUSMA es una pena porque es una operación que tenía pocas agendas propias, más allá de las Naciones Unidas, ¿no? Y servía muy bien para proteger a la población, en términos relativos, sobre todo en la zona del norte de Mali. Había 11 bases, de las cuales 9 están dentro de la zona de Azawad, en la zona norte, y 2 en la zona central, ¿no? Esta misión, ¿qué le pasó a esta misión? Pues fundamentalmente que la misión era una misión en el concepto de Naciones Unidas de conservación de la paz, en un sitio donde nadie tiene ningún interés en conservar la paz, ¿no? Y la agenda que intentó imponer el propio país, que era de luchar contra el terrorismo, iba en contra del propio mandato de Naciones Unidas, ¿no? Por lo cual, el gobierno de Mali se dio cuenta de que la propia misión de Naciones Unidas lo que estaba haciendo era ir contra sus propios intereses, porque denunciaba en el Consejo de Seguridad, a través de los informes trimestrales, semestrales y anuales, la situación en Mali, muchas veces acusando a las propias autoridades malienses. De hecho, el último informe que presenta el 15 de junio, en el cual el presidente o el director de Derechos Humanos de Naciones Unidas acusa a las autoridades malienses, junto, y esto es literal,
personal no extranjero que no habla francés, es decir, rusos, de una matanza brutal que hubo en abril del año pasado, que es en Moura, donde mataron a más de 300 personas, ¿no? Inmediatamente el ministro de Asuntos Exteriores respondió, dijo, bueno, esto es inaceptable, la misión se cancela, ustedes váyanse. La misión ya estaba tocada porque desde el verano del año pasado prácticamente no se permitían las rotaciones de los contingentes y también se había limitado su radio de acción. O sea, ya venía bastante tocada, ¿no? Pero este último informe fue el desencadenante final para concluir esta misión, que deberá terminar con la repatriación o con la salida del país a finales de este año. Y nos queda la tercera pata, que es la misión de entrenamiento de la Unión Europea, que era una apuesta muy importante de la Unión Europea, ¿no? Entrenaremos a sus fuerzas de acuerdo con parámetros occidentales, más o menos democráticos, y por tanto se comportarán de acuerdo con nuestros propios estándares de comportamiento que exigimos a nuestros soldados en operaciones, ¿no? Pero claro, esto tenía dos problemas. El primero es que los instructores no eran responsables del comportamiento operativo de los soldados. Es decir, tú instruías soldados, se los dabas a las autoridades malienses y luego lo que hicieran con las autoridades malienses tú no lo sabías. No obtenías un seguimiento en operaciones de los mismos, ¿no? Y luego el segundo problema que se complicó fue con la llegada, tras la salida de los franceses, de los rusos, ¿no? Claro, los propios europeos y las propias autoridades europeas empezaron a pensar, oiga, a ver si estamos instruyendo soldados que al final van a cooperar con los rusos para hacer cosas que nosotros no podemos consentir, ¿no? En fin, todos son un cúmulo de desgracias que han dado al traste con estas operaciones, ¿no? El problema o el gran interrogante, que luego podemos discutir, es, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué ocurre en el futuro? ¿Qué podemos hacer los europeos? ¿Qué podemos hacer los españoles? ¿Qué va a pasar de los españoles que están allí? Porque nosotros seguimos en el UTM en Mali y nosotros no hemos dicho que nos vamos hasta la fecha, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la cooperación europea con una zona que decimos que es crítica? ¿Cómo convertimos esa frontera avanzada en algo más que una expresión retórica? Porque cuando tenemos una frontera, a un lado tenemos a los otros y a este lado estamos nosotros. Pero ahí tenemos que estar. Y si no estamos ahí, ¿qué sentido tiene hablar de estos términos más allá de la retórica, ¿no? Pero volveremos sobre un poco de ver qué perspectiva de futuro, qué podemos hacer en el futuro. Pero has puesto inevitablemente, ¿no?, el tema del yihadismo sobre la mesa. El yihadismo existe desde hace ya bastante tiempo, saltó a la prioridad absoluta de nuestras sociedades tras el 11 de septiembre de 2001. No es que se inventara ahí el yihadismo, pero ese día atacaron en Estados Unidos y, claro, automáticamente todas las agendas saltaron por los aires. Durante muchos años el yihadismo fue la primera prioridad, y la lucha contra el yihadismo, la primera prioridad de todo Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, hasta que en 2017, bueno, surgió el tema este de la Great Power Competition y parece que se relativizaba un poco. Y siempre asociábamos el yihadismo con Oriente Medio. Y ahí estaban, de hecho, las intervenciones que se hicieron después del 11 de septiembre, se hicieron en Irak, incluso posteriormente en Afganistán y después en Irak. Pero a lo mejor esa imagen de asociar yihadismo con Oriente Medio, pues en los últimos años, y me dirijo a ti, Pedro, que sigues este tema, parece que ahora el centro de gravedad o el foco principal o el origen de todo el yihadismo, de todo el terrorismo yihadista mundial está en el Sahel. Yo no sé si esto es así o si es circunstancial o es que nos hemos simplemente olvidado de otros focos como antes. ¿Cuál es el verdadero peso específico de ese elemento de la tormenta perfecta que describías hace unos minutos del yihadismo en relación al Sahel? Sí, mi general, pues en biología se explica si hay un ecosistema o un biotopo, un sitio donde hay condiciones adecuadas para que se encuentre una especie animal, lo más normal es que sea esa especie animal, ¿no? Pues haciendo la extrapolación a condiciones geopolíticas y securitarias, donde hay inseguridad y pueden medrar grupos que emplean la violencia para alcanzar sus fines, sean del tipo que sean, lo más normal es que existan. Y el Sahel, en esa tormenta perfecta, de radio creciente y de amplitud y de intensidad creciente también, es el ecosistema perfecto, dado que no existe un monopolio legítimo de la violencia y no hay capacidad de control
de esos amplios territorios y esas amplias poblaciones que están desguarnecidas, abandonadas y rendidas al mejor postor en el sentido de que tengan más armas y más capacidad de defensa, o que intentan en muchos casos autodefenderse, con lo cual en medio de sociedades con disputas tribales, pues sabemos a qué conduce, ¿no? Las armas de autodefensa ante o los equipos de autodefensa o los grupos de autodefensa ante los grupos de crimen organizado o los yihadistas, evidentemente en ciertas circunstancias sirven también para vengar las afrentas del grupo de al lado que me ha metido las vacas en el sembrado o que estos que han cogido a las vacas y las han matado porque se comen sus cultivos. Con lo cual, en ese ecosistema tremendamente complejo, el yihadismo, que es una cuestión relativamente reciente, de hecho hace 15 años el 1% de los muertos por terrorismo yihadista en todo el planeta se producían en el Sahel. Hoy son casi el 50%, 15 años después. Y el yihadismo, ¿qué hace? Aprovecha las vulnerabilidades de las sociedades sahelianas, que son muchas. Explota la descohesión social, alimenta la narrativa de victimismo de los ganaderos nómadas. En todas las civilizaciones, en todos los pueblos, en todos los estados, los pueblos nómadas siempre son los que han salido normalmente peor parados, ¿no? Porque encajan peor en un sistema de gobierno y en un sistema legal en muchos aspectos, ¿no? Se alimenta esa narrativa de victimización, con lo cual tienen ahí un granero de captación de posibles miembros. Como hay amplias zonas en las cuales el gobierno está presente y la única fuerza real sobre el terreno con capacidad de acción y de ejecución y de ejecutar gente, sí o sí, son los yihadistas o los grupos de crimen organizado, pues evidentemente llega un momento en que no hay más remedio que optar si se está para sobrevivir, en vez de estar enfrente del fusil, se está más seguro al otro lado del fusil. Con lo cual, pues bueno, aunque no comulgue probablemente con los postulados radicales de los yihadistas, y la mayor parte de las captaciones y de los elementos que se unen a estas filas no es por cuestión religiosa, como vamos viendo y seguiremos viendo, pero en fin, al final la supervivencia es necesaria, ¿no? Y si además la respuesta, como se ha ido manifestando, la respuesta en muchas ocasiones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, más actores extranjeros, más los grupos de violencia organizada tanto a nivel local como los múltiples grupos de crimen organizado, hacen que se cometan tropelías en la población, hay un porcentaje muy elevado, y según las fuentes va entre un cuarto hasta un 40%, un 25-40%, de gente que se une a un grupo yihadista o de crimen organizado con la única esperanza de vengar el asesinato o la tropelía cometida en un familiar o en un amigo. Que pasado un tiempo continúen o marchen, ya depende de múltiples circunstancias. Cuando la única casi alternativa de vida es ser parte de estos grupos, por esa pobreza y esa incapacidad del Estado de proporcionar servicios y controlar el territorio, es ser parte de uno de estos grupos, pues en fin, pues el dilema en muchas ocasiones se resuelve sencillamente. Si además las respuestas que se otorgan por parte de quien tiene que dar seguridad a las poblaciones son en ocasiones demasiado contundentes, teniendo en cuenta también que esa fragmentación social no ayuda. Tampoco hay que irse tan lejos, Cuando en el territorio de Kosovo, en el principio del año 2000, se intenta crear una policía kosovar, en ese territorio no reconocido por España, el mayor problema fue, porque eran las preguntas que hacían los nuevos reclutas de esa policía. Oiga, yo soy albano kosovar o yo soy serbo kosovar. ¿Yo puedo tener a otro que no sea de mi grupo étnico? Y hablamos de la vieja y civilizada Europa, entiendan cómo lo digo, por favor. Yo soy Peur, yo soy Digón, yo puedo detener o que es clásicamente un terrorista o es un criminal, no me diga que le aplique la ley, le aplico la justicia que hemos aplicado durante siglos. En ese contexto, ¿cómo no va a florecer el yihadismo? Yihadismo insuflado y apoyado desde fuera, pues evidentemente florece en ese entorno. Y además, y con eso termino, en esa vulnerabilidad de tormenta perfecta crece perfectamente, se va expandiendo y va creciendo al compás de ese radio creciente de la tormenta, porque la narrativa aprovecha lo que ocurre a nivel global. De hecho, se habla, en este caso, de terrorismo yihadista local, aunque sus raíces y su anclaje es muy local, explota diferentes locales, pero bebe de fuentes globales, porque la narrativa, por ejemplo, y con esto termino, es: ¿veis, hermanos, lo que pasó en Afganistán? El que resiste, vence. Se costará 20 años,
Costará 30 años, pero resistimos, vencemos. Al final, llegan los franceses, se han marchado, se van marchando los demás, van llegando los pueblos distintos y todo se va marchando. La misma narrativa que ocurría en Afganistán. El que resiste, vence. Y ante pueblos que tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir en esa tormenta perfecta, ¿qué alternativa me queda? Como mínimo intentar sobrevivir en ese ecosistema cada vez más complejo. Muchas gracias. Me ha llamado la atención, Pedro, has citado el ejemplo de Kosovo, pero es que la historia se repite en otros escenarios. En Irak, después del derrocamiento de Saddam, 2003, 2004, cuando intentamos crear el NIA, el New Iraqi Army, pues nos pasó lo mismo a la hora de organizar los batallones, con el tema de mezclar en un mismo batallón a chiitas, a sunitas y a kurdos de la parte norte de Irak. Al final, lógicamente y lamentablemente, no funcionó. Y luego, efectivamente, el débil con no perder gana, el fuerte si no gana, y si no gana claramente, pierde. Y eso es lo que vemos que se está repitiendo por doquier, ¿no? Habíamos dejado pendiente, Iñaki, el tema de ¿y ahora qué? Desde el punto de vista militar, pero no solo, y sobre todo desde el punto de vista de la Unión Europea. Esta mañana la embajadora de Alemania lo mencionó, además creo que de una forma muy clara y muy sincera por su parte, ¿no? Porque alguno de vosotros preguntaba qué pasa con la brújula estratégica o qué pasa con la autonomía estratégica. Está claro que no nos ha salido bien, quizá porque la fisonomía de las intervenciones era heavy military, era excesivamente militar, y estos enfoques tienen que ser mucho más transversales y mucho más completos, porque si no acaban pues como han acabado. Pero claro, también a la Unión Europea nos llega esto en un pésimo momento. En su momento habló la canciller Merkel de un plan Marshall para África, y nada más acabar de mencionarlo, COVID. Y claro, los 700.000 millones de euros, lógicamente la Unión Europea pues los ha puesto para recuperarse de la COVID, ¿no? Y ahora, cuando estábamos sacando la cabeza, Ucrania. Y ahora el problemón lo tenemos en Ucrania, ¿no? Entonces, ante esta perspectiva y ante la penetración de rusos, chinos y muchos más, y la ausencia nuestra, ¿qué podemos hacer, Iñaki? Y no solo en lo militar, ¿no? ¿Cuál es el papel o hacia dónde debe orientarse la Unión Europea en su relación con esta región? Sí, es muy interesante la pregunta y muy difícil la contestación, ¿no? Evidentemente Europa, como en general todo Occidente, ahora mismo estamos centrados en Ucrania, ¿no? Y hay muy poco apetito por el Sahel, ¿no? Y cuando salimos de esta latitud y nos vamos un poquito para el norte, pues a la mayoría de nuestros colegas les importa muy poco el Sahel, y esa es una realidad. Y se han estado colaborando en épocas anteriores, y hablo de países del este, y nórdicos, etcétera, es sobre un mecanismo de compensación. Dice, bueno, si hay problemas en el este, ustedes, los del sur, que tienen capacidades militares, nos vendrán a ayudar, ¿no? Pero ya en el este ya los hay los problemas, ¿no? Y los problemas del este son tan serios que son capaces de absorber todas las energías militares y todas las capacidades europeas, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en el sur? Quítate pues, la diadema, sí, si quieres, y habla con esto, porque... ¿Qué se puede hacer en el sur? Pues hay que hacer cosas, porque el sur Acércate. es... Coge este. Bueno, ahora sí. Sí. ¿Qué se puede hacer en el sur? Porque en el sur, evidentemente, tenemos un problema muy importante, y entre ellos los españoles, ¿no? Yo creo que España debe liderar la respuesta en el sur, y creo que el valor añadido que nosotros podemos dar a la seguridad europea es precisamente hacer propuestas en el sur, ¿no? Ahora tenemos una especie de tiempo estratégico, porque hemos cogido la presidencia del Consejo Europeo, y por tanto podemos trabajar durante estos 6 meses y proponer un plan nuevo, porque la brújula estratégica es evidente que es poco, ¿no? A mí me parece que se va hacia una especie de especialización de funciones, ¿no? La OTAN, que en Madrid aprobó su concepto estratégico sobre la base de la defensa colectiva. A la OTAN lo que le importa es la defensa colectiva, y la defensa colectiva es Rusia y asomando en el horizonte China, ¿no? La parte de las amenazas híbridas, y sobre todo el sur, por mucho esa visión de los 360 grados,
pues es más retórico que real, porque si al final en los 360 grados solo miramos en los primeros 45, que son precisamente la dimensión este, y nos olvidamos del resto, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, que hay que lanzar un plan hacia el Sahel, antes de que el Sahel se nos venga encima, ¿no? Porque ya no estamos hablando solamente de la franja del Sahel, sino que hay otros países, por ejemplo, Togo y Benín, que han recibido atentados yihadistas en los últimos tiempos, y tú, Carlos, sabes mejor que nadie, y también otros que están ahí en el horizonte, que es Costa del Marfil, y también otros países como pueden ser Senegal u otros, ¿no? O sea, el problema que podemos encontrarnos es una zona que vaya hasta el Atlántico africano, que esté absolutamente fuera de control y cuyos problemas empiecen a presionar hacia el norte, pues en forma de emigraciones masivas, en forma de terrorismo, en forma de tráficos ilícitos, etcétera, ¿no? Y esos son problemas para nosotros de seguridad, ¿no? Para muchos de nuestros vecinos no son problemas existenciales, pero para nosotros sí lo son. El hecho de que se desestabilice todo el sur y podamos encontrarnos con estos problemas que he mencionado, pues es algo que es una amenaza existencial para nosotros. Luego hay que tomar medidas, ¿no? Las medidas pueden ser militares. Ya hemos visto las medidas militares no han funcionado bien. Las operaciones, la más clásica es Barkhane, ¿no? Es evidente que no ha funcionado bien, ¿no? También contradice la propia doctrina antiterrorista francesa, que siempre ha hablado del enfoque global. Es decir, tiene que haber una dimensión militar, pero también tiene que haber una dimensión política. No se trata solamente de ir buscando terroristas e ir, como dicen, o como decimos técnicamente, neutralizándolos, ¿no? Sino se trata también de un plan de diseño y de desarrollo de toda la zona, ¿no? Que supone una inversión muy importante. No sé si serán 700.000 millones y seguramente tendrá que ser bastante más, ¿no? Pero si estamos dispuestos a gastarnos todo ese dinero por reconstruir Ucrania cuando termine esta catástrofe, pues habrá que pensar de que nosotros también debemos presionar e impulsar a nuestros socios y aliados para gastarnos por lo menos esa misma cantidad en el sur. Pues me has dejado el toro en suerte para hacerle una pregunta al profesor Castien en este sentido, ¿no? Para no terminar esta primera parte expositiva con un escenario excesivamente pesimista, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Por parte de Europa nos lo ha apuntado un poco el coronel, pero ¿y los protagonistas, los países de la región? ¿Qué reformas? ¿Qué tienen que hacer? Ya no digo a corto plazo, porque me temo que el margen de maniobra es escaso, pero a medio y largo plazo ellos tienen que ser los protagonistas de su futuro, entiendo. Bueno, pues yo creo que también lo estamos poniendo todo así como muy negativo, pero también hay algunos aspectos positivos. Voy a dar unos breves apuntes. Claro, siempre estamos insistiendo, y es verdad, en toda esta fragmentación étnica de las sociedades sahelianas, que es cierta, pero eso es solamente un aspecto de la realidad, ¿no? También, bueno, pues, por ejemplo, hay muchos lugares, hay muchos matrimonios mixtos. En las sociedades africanas, no solamente en Sahel, sino en conjunto, nos encontramos con hechos como que la inmensa mayoría de la población es plurilingüe. O sea, y España somos muy torpes con los idiomas, pues bueno, en África es muy normal gente que sabe 3 o 4 idiomas y que tiene un idioma por parte materna, su madre hablaba un idioma, su padre hablaba otro, y viven en una ciudad donde se habla otro, ¿no? Hay otros elementos comunes en el Sahel, y eso es un rasgo muy, muy característico de esta zona. Ha sido el hogar, digamos, de una civilización mixta islamoafricana que se ha ido formando desde la Edad Media, y hay toda una serie, digamos, de elementos comunes. Hay lo que los griegos llamaban una koiné. Entonces, aparte de toda esta fragmentación que es real, hay elementos de unión, hay matrimonios mixtos, hay elementos en comunes, etcétera, empezando por la religión. Evidentemente la religión a veces divide, pero también une. Y la inmensa mayoría de los sahelianos son musulmanes. Y además las cofradías religiosas pues tienen también muchísima implantación. Entonces, es verdad que hay una serie de elementos de partida que quizá bien aprovechados podrían contribuir a cohesionar a estas sociedades. Yo sigo diciendo que realmente el principal problema que tienen las sociedades sahelianas es económico, pero no solamente porque haya mucha gente pobre y la gente esté desesperada, sino porque el Estado es débil, hay sistemas educativos débiles y hay unas economías que están muy poco articuladas. O sea, los países del Sahel, en el mejor de los casos, tienen algo que vender al exterior, pero ese sector externo
no exportador, no tira de la economía y no es capaz de estructurar el conjunto de la economía, sino que es muchas veces una especie de enclave, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista económico, no solamente étnico, sino económico, las sociedades sahelianas, como otras muchas del mundo, están muy fragmentadas. Y eso hace que muchísima población se tenga que dedicar prácticamente a la agricultura de subsistencia o a la ganadería de subsistencia y poco más, porque no tiene más alternativa, y que en las ciudades, porque hay enormes ciudades, nos encontremos con una inmensa cantidad de gente que sobrevive día a día buscándose la vida con múltiples cosas. Entonces, realmente hay un problema, pero eso no crea solamente desesperación, es que impide crear una sociedad más cohesionada, porque en definitiva lo que crea una nación, pues es, aparte de que haya una homogeneidad étnica o no, es que haya una economía interna articulada, que las distintas regiones estén más o menos interconectadas económicamente. Y eso es en gran medida lo que falla en el Sahel. Y además esa pobreza hace que el Estado sea débil y que el Estado entonces no suministre a la gente, no solamente es la cuestión ya simplemente del orden público, que es importante, ¿no? Que es lo que define al Estado, es evidentemente el monopolio de la fuerza. Pero es que también, claro, el Estado suministra muy pocos servicios sanitarios, o casi nada, prácticamente no hay estado del bienestar, servicios educativos, o sea, todo lo que a la gente le puede hacer leal al Estado. Digamos que todos tenemos un contrato implícito con el Estado, ¿no? Al Estado le pagamos unos impuestos, nos sometemos a su ley, evidentemente aceptamos lo que nos dice, pero el Estado nos da cosas. Entonces, cuando el Estado no te da nada, no te da seguridad, no te da una carretera, no te da escuelas, no te da nada, pues mucha gente dice, yo qué tengo que ver con esta gente, ¿no? Entonces, realmente, claro, son problemas muy de fondo. Realmente, yo personalmente pienso que mientras no haya un crecimiento económico sostenido y durante bastante tiempo, que cree unas economías articuladas donde el conjunto de la población tenga unos mínimos vitales más o menos cubiertos, y donde eso además pues crea incluso un cierto orgullo nacional, bueno, somos de este país, que no está mal, etcétera, pues la cosa va a ser muy difícil, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, la comunidad internacional, y empezando por los países occidentales, no estaría de más que pensaran con un poco de perspectiva a largo plazo y dijeran qué es lo que nos conviene, ¿no? Porque, como he dicho antes, el colonialismo directo se acabó hace 60 años, pero durante décadas y décadas ha subsistido un enfoque neocolonial depredador, de que a mí lo que me interesa es que haya estamina o aquí, pacto con el dictador de turno, le financio, soborno a este, soborno al otro y yo me saco mi tajada. Y entonces, bueno, eso es a lo mejor muy beneficioso para ti a corto plazo, pero a largo plazo no es tan beneficioso incluso para los propios países occidentales, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto que estoy diciendo ya sé que es muy utópico, ¿no? Pero yo creo que realmente ese sería casi el problema de fondo. Y luego ya un breve apunte. Claro, hemos hablado del Islam. Hay muchos Islam, hay muchas formas de Islam. Está el Islam rigorista, yihadista, etcétera, que tiene unas ciertas raíces locales. Ojo, siempre se habla del Islam africano como mestizo, ecléctico y demás. Eso es una verdad a medias. También en el Sahel en concreto hay una tradición muy fuerte desde el siglo XVIII de un tipo de Islam muy rigorista, muy belicoso, que creó toda una serie de estados teocráticos, como el más importante fue el Califato de Sokoto en Nigeria, y todo eso, pues bueno, es una tradición que está ahí y que ahora está siendo reactivada. Pero hay otras formas de entender el Islam también que se dan, mucho más pacíficas, etcétera, mucho más adaptables o conciliables con lo que entendemos un modelo de Estado más democrático y que quizá también, bueno, pues a lo mejor hay que apoyar. Con esto lo dejo. Pues muy bien, increíble. Les había dicho que me ayudaran a concentrar la parte expositiva en 1 hora y lo hemos clavado. Pero así da gusto. Con lo cual tenemos ahora un buen rato, que es, como suelo decir, lo más importante, para abrir el coloquio. Antes de darle la palabra, si os parece, ¿queréis algún comentario después de las intervenciones varias antes de abrir el coloquio? Yo, si me permites, mi general, precisamente para animar el coloquio, Te temo. Algunas pinceladas en clave realista. Primero, esta aproximación de la primera hora, si se dan todos ustedes cuenta, la hemos focalizado demasiado en el Sahel. Sahel occidental, Sahel.
cuando introducimos a la otra parte de la ecuación, que es norte de África, las cosas son aún peores. Y se lo digo pues para que se animen con las preguntas, porque evidentemente tenemos que incluir las dos subregiones. Segunda, estamos hablando de estados soberanos, porque a veces parece que lo olvidamos. Aunque gobierne en Malí el coronel Goita, Malí es un estado soberano. Y a la hora, sobre todo, de hablar de las respuestas o de las soluciones, que esto es muy occidental, o del Plan Marshall, pues a veces nos olvidamos de algunas, digamos que, notas preliminares para ponernos en situación. Lo que el general Marshall propuso o impuso a Europa Occidental, que fue el Plan Marshall, se impuso a un mundo coherente, receptivo, que no es el que encontramos ni en el Sahel occidental, ni en el Sahel, ni en el continente africano. Es decir, que lo del Plan Marshall, mucho dinero para arreglar las cosas, cuidado, porque las circunstancias son diferentes. Y vuelvo a lo que decía, Malí es un estado soberano. Los franceses, aunque no lo parezca, cuando han intervenido, han tenido en cuenta esto. Es verdad que la propaganda rusa dice que no, pero es verdad que han tenido en cuenta esto. Cuando podían haber matado a Iyad Atgali, no lo han matado. Entre otras cosas, vamos a ponernos cáusticos. Pues porque la sociedad maliense y el tejido político y de seguridad maliense es complejo y Francia, junto con sus aliados, pues ha hecho lo que ha podido, mejor o peor, pero ha salido escaldado de un Estado soberano. Además, en un contexto en el que las derrotas se acumulan, porque eso también es importante tenerlo en cuenta. Afganistán es una derrota, antes lo fue Irak, etcétera. Y tercer elemento, que invoca lo que decía antes, el norte de África y sobre todo el Magreb también cuenta. El tema del Islam. Los actores terroristas, en el caso que nos ocupa, son yihadistas y son musulmanes. En Colombia no hay yihadistas, ni en Perú. Las FARC no son yihadistas, Sendero tampoco, Iyad Atgali es un terrorista y los de las FARC son terroristas. Pero los terroristas de los que estamos hablando son musulmanes, es decir, que forman parte del Islam. Es una desviación del Islam, por supuesto, pero es una desviación del Islam. Por tanto, ese tejido que es islámico, musulmán, y en el que nosotros entramos, entran ahora los rusos, es un terreno resbaladizo. Y en proceso de cambio a peor, y es a lo que voy. Las escuelas de imames de Marruecos y de Argelia compiten entre ellas con gran beneficio para Marruecos, porque la escuela de imames de Tamanrasset tiene pupitres para 900 imames, pero no tiene el éxito que tiene la escuela Mohamed VI en las afueras de Rabat. Pero para mí, humildemente, ni una que funciona ni la otra que no funciona son necesariamente parte de la solución, porque Marruecos lo que proyecta, y de eso vamos a hablar después, ya lo sé, pero como dependerá de las preguntas, yo animo al auditorio para que cosas incómodas se planteen. Lo que inocula Marruecos, lo que inocula Turquía, lo que inocula Arabia Saudí, lo que inocula Emiratos, y algunos habéis hecho alusión a ello, desde mi modesto punto de vista, no contribuye a que ese Islam popular, componedor y constructivo se imponga, sino todo lo contrario. Por tanto, estamos en un escenario resbaladizo donde queremos ofrecer soluciones que generalmente las planteamos en términos de dinero, pero eso ya le he puesto un problema de partida, porque no hay plan Marshall para África o para el Sahel, porque el escenario es otro, aparte de la guerra en Ucrania, y luego tenemos esas filigranas en las que a veces no queremos entrar, pero en las que actúan actores que serán desviados del Islam, pero son musulmanes. Y aunque en la República Democrática del Congo se sigan llamando la Alianza de las Fuerzas Democráticas, cortan cabezas en nombre del Estado Islámico y bajo la bandera del Estado Islámico. Y esa ideología hay que derrotarla, pero no con la ayuda de países árabes que lo que hacen es coadyuvar a que el problema sea aún más agudo. Nada más. ¿Algún comentario más queréis? Pues resbalemos todos juntos durante la próxima media hora. Adelante, por favor. Lola, tú misma, con tu criterio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por las exposiciones. Soy Gabriel Prieto, profesor de Radiología de la Facultad de Medicina, que no tiene nada que ver con esto, pero aparte soy investigador en paz y seguridad. Una pregunta muy puntual, sobre todo a cuento de lo que decía Carlos Echeverría.
existen de forma clara actores estatales detrás de los grupos yihadistas en el Sahel y en el Sahel. Y estoy pensando, como lo ha habido en Arabia Saudí, ha sido un actor y un actor fundamental, por ejemplo, en grupos en Siria. ¿Existen en el Sahel? Es mi pregunta directa, no sé para quién. Bueno, como me ha caído el micrófono, contesto yo, pero puede contestar cualquiera. Yo no estoy hablando de que haya países detrás de los grupos yihadistas. De lo que sí les he hablado, insisto en ello, es que las políticas de penetración de algunos países que he nombrado, y hay más, que es una política de penetración en términos de competición entre potencias, de proyección de intereses, etcétera, pero que a la vez se hacen con la dimensión curricular, por ejemplo, de la enseñanza, de la poca que queda, porque los yihadistas no dejan que las escuelas funcionen. Pero la segregación por sexos en Malí no forma parte ni del Islam popular maliense, ni de los cristianos malienses que lo hay, ni de los animistas malienses. Es algo que entra de la mano de un actor, Emiratos, quien sea, Qatar, que van inoculando formas de ver el Islam que nada ayudan a dibujar un escenario de convivencia, sino todo lo contrario. Y con eso ya todo lo demás. Gracias. Lo entiendo, pero mi pregunta iba, entendido eso es, ¿hay apoyo directo de los grupos yihadistas, como ha existido en Arabia Saudí en Siria directamente para algunos grupos? Yo sinceramente no tengo evidencias forenses de eso, para decírselo. Yo, si me permite, sobre el tema de la financiación que va detrás, y sin poder mencionar estados, porque efectivamente no tenemos evidencias, y son palabras mayores, pero sí sabemos que hay determinados grupos que están en países de Oriente Medio que a través de organizaciones de caridad o caritativas pues contribuyen a la financiación de estos grupos, traspasando a través de sistemas como la Hawala, ¿no? Que son sistemas muy opacos, ¿no? de financiación, ¿no? De eso hay mucha literatura que habla al respecto, ¿no? Y seguramente es cierto, porque al final hay que financiarse, ¿no? También es cierto que muchos de estos grupos han conseguido una financiación propia a través de la explotación de los recursos locales, como puede ser, por ejemplo, las minas de oro que hay en Kidal, ¿no? Al norte de Mali, y también los tráficos ilícitos, por ejemplo, los secuestros, ¿no? Que empezaron en el 2003 secuestrando a un grupo de europeos en el sur de Argelia, ¿no? Y se creó un círculo vicioso, ¿no? Y cada vez, cuanto más europeos secuestrabas, más financiación o más dinero conseguías de los gobiernos europeos y más rico te ibas haciendo, ¿no? También el tráfico de drogas, ¿no? Hay muchos indicios de tráfico de drogas por la zona, ¿no? El tráfico de armas, ¿no? Aunque los países del Sahel no producen armas, pero como ha habido tantas guerras desde la época de la independencia, hay un mercado muy lucrativo de armas allí, ¿no? Que se ha enriquecido, por ejemplo, con las armas de Libia, ¿no? Etcétera, ¿no? El tráfico de seres humanos, es decir, los yihadistas no controlan lo que es el comercio de los seres humanos, ¿no? De los emigrantes, ¿no? Pero sí cobran tasas por el tránsito de los grupos de contrabandistas, de personas, a través de sus territorios, ¿no? Todo ello permite una financiación muy rica y con esa financiación pueden permitirse adquirir armas y adquirir capacidades que las utilizan contra los gobiernos locales y también contra las fuerzas internacionales, ¿no? Y esa es quizá la principal preocupación, de que es muy difícil, porque muchas de estas fuentes de financiación son endogámicas, y por tanto son del propio lugar, más que procedentes de fuera, ¿no? Y cuando eso se realimenta en sí mismo, pues se crea un fenómeno pernicioso de financiación propia sobre los recursos locales, que resulta muy difícil de combatir, más allá de la financiación externa, que no es tanto de los gobiernos, sino de determinadas cofradías, entidades, organizaciones caritativas, etcétera, que sí que existe, ¿no? Me llamo Pablo Lamikit y estudio el BAES. Mi pregunta va sobre el posicionamiento que se ha realizado hacia Marruecos. Entiendo esta decisión debido al papel que tiene Marruecos como tapón migratorio. Partiendo de esto y entendiendo que los acuerdos de Madrid no fueron reconocidos internacionalmente al no ser publicados en el BOE, haciendo que España siga teniendo un papel como potencia administradora en este territorio y entendiendo la responsabilidad que esto conlleva. Mi pregunta iba relacionada sobre el Frente Polisario, cuya una parte importante de la población está viviendo ahora mismo en los campos del Tinduf, y me gustaría saber qué proyectos hay hacia ellos a largo plazo y cómo se van a desarrollar los proyectos que ya hay, como
el de vacaciones en paz, por ejemplo. Muchas gracias. ¿Algún civil de la mesa quiere contestar? Me ha caído a mí, ¿no? Hombre, se sale un poco de lo que estábamos hablando, pero bueno, yo voy a decir unas cosas que son un poco, ¿cómo voy a decir?, poco correctas políticamente, ¿no? Quiero decir primero que, bueno, nos guste o no, el Frente Polisario fue derrotado militarmente hace 40 años. O sea, es así. Entonces, desde hace 40 años la guerra la ganó Marruecos. La cosa subsiste fundamentalmente por el conflicto geopolítico que se da entre Argelia y Marruecos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues evidentemente la ONU evidentemente no reconoce nada, o sea, y hace muy bien, evidentemente no reconoce la ocupación marroquí, pero también es que hay una situación sobre el terreno que es la que es. Y en ese sentido, bueno, pues lamentablemente yo creo que la situación va a continuar y va a continuar y va a continuar y probablemente pues la gente seguirá en los campamentos de Tindouf por muchos años y en ese sentido yo no espero que vaya a haber lamentablemente cambios a corto plazo. O sea, lamentablemente, y la gente va a seguir ahí estando muy mal y va a seguir la ocupación, que yo creo que es evidentemente una ocupación ilegal, pero va a continuar, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco este tipo de conflictos que están totalmente estancados, pero están atrancados, pero realmente porque tampoco nadie tiene ningún especial interés en desatrancarlos, ¿no? En primer lugar, porque por una razón muy sencilla, el régimen marroquí es un aliado estratégico privilegiado de Estados Unidos y entonces, si algún día cayera, pero cosa que es muy poco probable, pues podría cambiar la situación, pero en ese sentido yo creo que es que no va a cambiar. Y entonces, seguramente este mismo debate lo podremos tener seguramente dentro de 15 años. Es lo único que te puedo decir. Bueno, muchas gracias por la pregunta y simplemente por añadir algunos datos más para la elaboración de todos nosotros en relación con esta materia. Es verdad, hace 15 años nos tocaba explicar esto y quizás, probablemente dentro de 15 años también. Porque estamos ante una situación que envenena, evidentemente, el escenario, sobre todo el magrebí, pero también el Magreb-Sahel. Porque no olvidemos que, insisto en ello continuamente, en la ecuación hay que meter al norte de África para hablar del Sahel. Y cuando metemos al norte de África, que es sobre todo Marruecos, Argelia, también Libia, pues entre Marruecos y Argelia, pero no solo, porque es Marruecos y Argelia, pero es también el Sáhara Occidental. Por eso yo lo dije en la exposición. No es una toma de posición, es simplemente un planteamiento jurídico internacional, que obviamente Marruecos no respeta, porque Marruecos considera que ese territorio es territorio nacional marroquí. Pero es territorio no autónomo. Y con eso ya hemos dicho todo. Hay una docena de territorios no autónomos. Ustedes entran en la página web, Cuarta Comisión, Asamblea General de Naciones Unidas, y lo verán. Está Gibraltar, las Malvinas, está el Sáhara Occidental. Es verdad que la guerra acabó en buena medida ganada por los ingenieros militares marroquíes, pero en realidad es una guerra inconclusa, porque termina con un alto el fuego, es decir, que no termina la guerra con un vencedor y un vencido, un acuerdo de paz y un proyecto de referéndum que probablemente nunca se va a celebrar. Pero, insisto, y usted ha hecho alusión a algo que también es muy importante, los acuerdos de Madrid no son un tratado internacional internacionalmente válido, porque son acuerdos secretos y, por tanto, en términos jurídicos internacionales no tienen validez. Es algo que se produce en las circunstancias que se produce. España no hace dejación, porque España lo que hace es preparar el terreno para la descolonización. De hecho, se elabora un censo y usted, como aludía además a las cifras, alrededor de unas 173.000 personas son las que viven en los campos de Tindouf, según el ACNUR. Hay, por supuesto, saharauis que están en el Marruecos ocupado, hay saharauis que admiten la ocupación y hay saharauis en España y en otros países europeos y africanos. Pero es un conflicto no resuelto que envenena las relaciones entre Argelia y Marruecos y, a pesar de la nueva relación, y con ello termino, también envenena las relaciones entre Marruecos y España. Y con eso ya les digo algo por si quieren hacer alguna pregunta más. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Marta García, alumna de Relaciones Internacionales, y mi pregunta es, han mencionado la importancia de que se establezcan sentimientos nacionales de unidad dentro de los estados del Sahel.
pero no entiendo cómo va a crearse un sentimiento nacional dentro de estados que están hechos de grupos étnicos juntados artificialmente, y si creen que es realista intentar poner orden, digamos, a la occidental en países que se organizan en torno a grupos étnicos. Gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta de rabiosa actualidad. Y ni más que ver las noticias para ver cómo acontece. Lo que está pasando en Francia, por ejemplo. Los seres humanos tenemos la tendencia a mover, reproducirnos, mezclarnos y crear sociedades de múltiples tipos. Y las fronteras, esas rayas en la arena, pues es lo que marca, desde el punto de vista jurídico, que de un lado hay un país y de un lado hay otro. Nos puede parecer un absurdo, un constructo estúpido en un mundo, además, y unas generaciones muy globalistas y que, bueno, soy ciudadano del mundo. Sí, sí, sí. Pero al final, los derechos y las obligaciones te los define tu adscripción y pertenencia a un Estado, básicamente, ¿no? Aunque hay gente apátrida y tal, la hay, incluso en la Unión Europea, estando formalmente prohibido. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, y mucho cuando se habla en esos países sahelianos, bueno, como se dibujaron rayas en la arena y precisamente se esforzaron, como el caso de Afganistán, o como se hacía antiguamente, y no tan antiguamente, a la hora de definir estados, hacer que fuesen casi inviables por esa partición de grupos étnicos homogéneos, porque así aparentemente, pues, al no haber una homogeneidad étnica, como si eso fuese la solución, es la solución hoy, pero nadie garantiza homogeneidad étnica dentro de 2, 3 o 4 generaciones. Pues esos países creados serían inestables, tendrían una mayoría no suficiente para ser un poder absoluto y siempre dependerían de un poder exterior que ayudase a mantener el equilibrio inestable, sino al pueblo más poderoso, al grupo étnico más poderoso, al segundo. Entonces, con lo cual, siempre hace falta la tutela del gran hermano que estuviese supervisando. Esa es una teoría geopolítica existente real y que se aplicó en la aparición de muchos países en los años 60, incluso en los años 60 del siglo pasado. ¿Vale? Pero vamos a ver también otra parte de la moneda. Poco después de esa tercera descolonización en África, años 60, las nuevas naciones se reúnen y dicen, naciones soberanas, con capacidad de decidir su futuro, frágiles, débiles, nacientes, todavía necesitadas de experiencia, pero bueno, y con dirigentes forjados en duras luchas de descolonización y tremendamente inteligentes y amantes de su pueblo, de Estado-Nación, ¿no? Dijeron, bueno, es el momento de modificar esta situación injusta. ¿Por qué no? Fue propuesta de unos cuantos jefes de Estado. ¿Por qué no reconfiguramos las fronteras si somos los dueños del continente? Hablando de África. Reconfiguramos las fronteras sobre la base de criterios étnicos y así se acaban los problemas. No se aceptó esa propuesta, porque como cogieron y mostraron en esa misma reunión otros dirigentes quizá con más conocimientos de sociología, de antropología, de historia, de geopolítica, eso es abrir la llave a una serie de conflictos interminables, porque los grupos humanos crecemos, nos expandimos y migramos. La partición de un territorio sobre la base exclusivamente étnica y tribal solo conduce la homogeneidad a la limpieza étnica, con resultados desastrosos, B, a la imposibilidad de integración de nadie, la dificultad de integración, y a la asociación de una determinada identidad con un determinado país, cosa que impide la movilidad humana de manera creciente. Cosa que con el concepto de ciudadanía, teóricamente debería quedar subsumido. Se puede ser ciudadano de un país, pero difícilmente se puede ser de otro grupo étnico o de otra raza. Con lo cual la propia movilidad humana desaconseja esa creación de estados étnicos. Y cuando se han intentado en la historia, siempre ha conducido a pogromos, a matanzas, a asesinatos, a exterminio. Siempre. Y cuando planteamos la dificultad de vivir juntos, siempre existen rescoldos y diferentes, evidentemente. Insisto, no hay más que ver la televisión, lo que está pasando en Francia. Con ciudadanos en muchos casos de tercera generación. Ciudadanos franceses, pero preguntados dicen que no se sienten franceses. Que son franceses, no se sienten franceses, aparte de antisistemas, en fin. Y que revuelto, pues todo el mundo es ganancia de pescadores, ¿no? Es extremadamente complejo plantear
la existencia de países sobre criterios étnicamente. Y eso conduce inevitablemente a los conflictos. Las guerras de la antigua Yugoslavia, con un trasfondo económico y político tremendo, en gran parte respondían a esa realidad. Y la zona étnicamente más vista, generada artificialmente también por parte de Tito, como era Bosnia y Herzegovina, donde había 1 millón de matrimonios mixtos. ¿Qué ocurrió? Pues llegados los unos, entiendan cómo lo digo, y cortaron cabezas, y llegados otros, y cortaron cabezas. Solución o conclusión. 20 años después siguen los odios, siguen los resquemores, siguen los problemas y no hay una solución final. El único concepto incluyente es el de ciudadano. El único. Donde cada Estado-nación, que tiene unas normas y unas leyes, los que son parte de ese Estado, siguiendo lo que debe cumplir desde el punto de vista legal y jurídico para ser ciudadano de ese país, acometen con ello. Y a la vez el Estado, en esa suerte de contrato social, les proporciona una serie de elementos. Si falla la seguridad, y con esto acabo, si falla la seguridad, que es el elemento primigenio y último de esta nación, pues sin seguridad no hay economía, no hay capacidad de gobierno, no hay desarrollo económico y social. Si falla la seguridad, automáticamente, ¿quién me da la seguridad? Los míos. Mi familia, mi tribu, mi clan, los que son como yo, son de mi mismo color, o rezan como yo, o cantan las mismas canciones que yo. Me da igual que me da lo mismo. A partir de ahí se empieza la destrucción del Estado y la reversión del mundo. Muchas gracias y perdón si me he cansado mal. No, la pregunta es tan buena que todo el mundo quiere intervenir. Iñaki. Sí, un momentito, quería Iñaki también. Iñaki, por favor. Sí. Bueno, es evidente, es evidente que yo voy a hablar más despacio, más tranquilo. No necesito. Bueno, es evidente que África, las fronteras de África son coloniales, ¿no? Cuando vemos todas esas líneas rectas, podemos imaginarnos que se han decidido en algún despacho de ministerios de asuntos exteriores, de naciones colonizadoras, ¿no? Y que no responden a la realidad sobre el terreno, ¿no? De hecho, cuando empiezan a descolonizarse y se crea la Organización para la Unidad Africana, se empieza a pensar en los nuevos países que hay una discrepancia entre la realidad nacional y la realidad política, ¿no? Pero se llega al acuerdo de que las fronteras no se tocan. El artículo 3º de la antigua Organización para la Unidad Africana habla de la inviolabilidad de las fronteras y creo que es literal, para evitar que África arda por los 4 costados, ¿no? Tocar fronteras es muy peligroso, ¿no? En algunos casos se tocó en Eritrea y quizá el más reciente es el caso de Sudán, ¿no? En Sudán en el 2011 se partió entre Sudán del Sur y la República Democrática del Sudán, ¿no? Pero el experimento no ha salido bien y la guerra en Sudán, en las ambas internas de las dos Sudanes y entre los dos Sudanes, ha continuado hasta nuestros días. Es decir, no es un buen ejemplo, ¿no? En el caso del Sahel se podría hacer algo parecido, ¿no? De hecho, uno de los intentos en el año 2012 del Movimiento para la Liberación del Azawad era la partición del Azawad, porque Mali es una especie de L al revés, ¿no? Es un país anacrónico, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, ¿no? Sin embargo, no se ha partido. A lo mejor se parte ahora que se va la MINUSMA, no lo sabemos, ¿no? Pero es muy peligroso el hecho de tocar las fronteras, ¿no? Los ejemplos europeos son paradigmáticos. En Europa, desde la Carta de Helsinki de 1975, sabemos que uno de los principios es la inviolabilidad de las fronteras. Las fronteras no se tocan para evitar que Europa recaiga en esas guerras entre naciones o entre pueblos que se sienten incómodos con sus fronteras, ¿no? Es posible que ahora también no lo carguemos. Ucrania está cuestionando las fronteras de Europa y muchos pueblos empiezan a adquirir, incluso en Europa, ese sentimiento irredentista, ¿no? Y estoy hablando de países del este que también se sienten incómodos con sus fronteras porque sienten o presienten que les fueron impuestas por potencias externas, ¿no? En el caso de África es más paradigmático, ¿no? Y se podría recomponer todo África de acuerdo con nuevas fronteras, ¿no? La idea es no tocar las fronteras y no hay ninguna voluntad por parte de la comunidad internacional de modificar fronteras en África, salvo en casos muy excepcionales. Puede ocurrir en el Sahel, quizá el caso más paradigmático es Mali, y puede quizá en la parte de la República Democrática del Congo, quizá en el futuro pueda ocurrir, ¿no? Pero no hay ninguna voluntad internacional porque hay la percepción y también el conocimiento del pasado de que el remedio es peor que la solución. Profesor.
Bueno, pues un poco abundando en esto, yo quería hacer un apunte que es muy interesante, que yo creo que puede ser muy interesante. Hay un país en África que sí es homogéneo étnicamente, casi al 100%, y es Somalia, que curiosamente desde hace más de 30 años es el paradigma de Estado fallido. O sea, cayó ahí la dictadura de Bar hace 30 años y no se ha recuperado, ¿no? O sea, entonces quiero decir que evidentemente la fragmentación étnica genera muchos problemas, pero no tenemos por qué pensar que la homogeneidad étnica sea ninguna panacea, ¿no? Realmente es que el problema que se da en el Sahel, pero como se da en otros muchísimos lugares del mundo, es que la gente de grupos étnicos está muy entremezclada. Entonces es que si fueras a trazar fronteras tendrías que hacer una limpieza étnica y asesinar a decenas de miles de personas. Porque es que a lo mejor en una aldea hay gente de distintos grupos étnicos y no digamos ya en los grandes centros urbanos que por definición son multiétnicos. Por lo tanto, yo creo que hay que partir de lo que hay y también tener en cuenta otra cosa. Es que quizá aquí a veces simplificamos mucho y también pues por economía nos gusta hablar como de grandes etiquetas. Pues no están los Tuaregs, no están los Bambara, los Wolof, los Hausa, no sé qué. Pero eso son muchas veces grandes etiquetas que usamos, que están cubriendo a poblaciones que luego son muy diversas, que hablan a lo mejor dialectos que son solamente parcialmente inteligibles entre sí, que ellos tienen a lo mejor unas adscripciones identitarias mucho más locales de su zona, de su región, de su clan, etcétera. O sea, no pensemos, cuando vemos los típicos censos, hay un 30% de la etnia no sé qué y un 20% de la etnia no sé cuántos, eso es útil, evidentemente, pero muchas veces encubre una realidad que es mucho más compleja y una realidad en donde muchas veces sobre el terreno sí hay vínculos, muchas veces. Y a lo mejor al final, con el que no es de tu etnia, pero es tu vecino, a lo mejor puedes tener comercio y puedes incluso haber intercambios matrimoniales, y con el que supuestamente es de tu etnia, pero que está a 200 kilómetros, pues no tienes mucho que ver. Eso también para que lo veamos, o sea, también hay unas identidades territoriales. Y en ese sentido, yo un poco insisto, bueno, y es que si pensamos en la propia Europa, la Europa, la madre del nacionalismo, la patria del nacionalismo, pues es que las propias fronteras europeas son de lo más artificial que hay. O sea, para que ya son antiguas muchas, pero se han forjado, pues si al final hoy en día la frontera entre un Estado y es esta o está aquí, es porque hace 300 años alguien ganó una batalla. O es porque hubo tal matrimonio entre una princesa y un príncipe que salió bien y entonces unieron dos territorios. Te quiero decir que no es tampoco que tengamos que pensar en términos esencialistas. O sea, lo que pasa es que al final eso más o menos se consolidó, y se consolidó porque había unos estados fuertes que son los que crean la nación, en gran medida pues mediante el servicio militar, mediante el servicio educativo, mediante todo un adoctrinamiento, etcétera, y más o menos crean una conciencia nacional. O sea, es muchas veces el Estado el que construye la nación. Y no es que entonces un Estado fuerte y un Estado que funcione razonablemente bien y que tenga una legitimidad ante su población, tiene una capacidad importante de homogeneizar a la gente. Realmente cuando los estados se rompen, muchas veces porque también económicamente van fatal, ¿no? Como fue el caso de Yugoslavia. O sea, yo creo que el hundimiento de Yugoslavia, si no entendemos tampoco, aparte de todo lo que había, si no entendemos previamente la catástrofe económica de Yugoslavia en los 80, yo creo que seguramente no hubiera ocurrido lo que pasó, ¿no? Y en ese sentido, claro, el gran problema del Sahel es la debilidad económica, insisto, la falta de articulación interna de sus economías y la enorme debilidad del Estado, que es que no tiene gran cosa que ofrecer a la gente. Entonces, claro, es verdad que la gente entonces se aferra, pues eso, a tu cofradía, a tu clan, a tu etnia, o lo que sea, pero no es que eso sea como lo esencial, es muchas veces una reacción ante el propio fracaso de las instituciones modernas. En ese sentido, esto es mucho más complejo. Muy bien. Hola, buenas tardes, soy Anil Quintana, muchas gracias por su ponencia, soy estudiante de Relaciones Internacionales y yo, pues retomando el tema de la región geopolítica del Magreb y el Masrek, les quería preguntar sobre de qué manera podría intervenir Occidente de nuevamente sin caer en idealismos, como estábamos diciendo, del Plan Marshall. Porque hemos visto que hubo un proceso similar de estrechar lazos económicos para democratizar y apaciguar la región con el proceso de Barcelona. Los resultados los conocemos, conflictos o deriva autoritaria en Túnez, conflicto todavía latente entre Argelia y Marruecos, Burkina Faso, Mali, que expulsan a los franceses, etcétera. Entonces no ha surgido ese efecto, ¿no? Libia ni hablemos con la intervención de 2011.
Entonces, le quería preguntar, no solo soluciones, porque entiendo que es a lo mejor una pregunta muy compleja y quedaría para muchos, sino qué errores podemos aprender de este proceso que se intentó eso a finales del siglo pasado y sobre todo cómo lo tenemos que enfocar desde Occidente para volver a estrechar lazos, para volver a esa estabilidad, teniendo en cuenta dos, como hemos dicho, que se nos está viendo cada vez con más negatividad de allí, y también teniendo en cuenta que esto es algo que no crea unidad en la UE, visto que tenemos nuestras preocupaciones de seguridad monopolizadas por la guerra de Ucrania. Muchas gracias. Carlos lleva un rato sin hablar también. A ver, tú. Muchas gracias, mi general. Dos comentarios al hilo de su pregunta. El primero, porque la pregunta va, como siempre, estamos en un marco occidental y queremos soluciones buenas y rápidas. La primera, en términos de responsabilidad, España tiene que reforzar su capacidad de disuasión. Es decir, estoy empezando por lo duro, porque la situación es la que es. Ahora vamos a ver si hay solución o soluciones, qué podemos hacer, porque los obstáculos a esas posibles soluciones es lo que está aflorando sobre todo esta tarde, ¿no? Entonces, la situación es la que es. España tiene que reforzar su capacidad de disuasión, porque la evolución tanto en el Magreb como en el Sahel es negativa y, por tanto, preocupante, amenazante, si usted quiere, vamos a utilizar ese término también que muchos no quieren evocar, para la seguridad nacional de España. Vamos ahora con lo otro, con lo que para algunos es lo primero. No quiero decir yo con lo que les he dicho que abrigo inhumanidad o egoísmo, no. Constato una situación y en términos de responsabilidad lo primero que invito a todos a abrir bien los ojos y a reforzar la capacidad de disuasión de nuestro país. Y hablo de nuestro país, no de la Unión Europea, ni de la OTAN, de España. Luego, lo demás viene de propina, si viene, porque no es seguro, porque Ucrania entretiene y porque otros países de la Unión Europea y de la OTAN ven estas cosas de otra manera, pero nosotros las tenemos que ver con toda crudeza. Además, es por el bien nuestro y también por el bien de la región, porque vamos ahora al tema de las soluciones, si es que las hay. Permítame también ese enfoque aún más cáustico. En tiempos de ensimismamiento como fueron 2010-2011, muchos de ustedes no se acordarán por edad, les estoy llamando jóvenes. El ensimismamiento de muchos creyó ver la solución a todos estos problemas con las revueltas árabes, léase el triunfo de la democracia en el mundo árabe y por añadidura en el mundo mundial, ¿no? Y se hicieron cosas, se animó a hacer cosas, Libia, por ejemplo, que no hicieron sino agravar la situación. Porque, sinceramente, del Sahel, todos los que estamos aquí y los que nos han precedido, no hemos empezado a hablar hasta a partir de 2012-2013. No porque fuera una zona pacífica, sino porque era una zona donde el statu quo, digamos, que no obligaba a que nos preocupáramos. Ahora nos tenemos que preocupar, porque la situación en esa región, léase, de sus poblaciones, es dramática y va peor. Efecto directo de las revueltas en Libia, animadas no solo por nosotros, no nos echemos tampoco la culpa como buenos occidentales de que hemos cometido todas las tropelías y todos los mares del mundo mundial. No, ahí entraron en juego muchos actores, algunos occidentales, otros no occidentales. Hubo occidentales que no quisieron intervenir, hubo no occidentales que intervinieron. Y trastocaron una situación que probablemente no era idílica, pero que también permitía que de Libia, entonces, habláramos de otra manera. Resumiendo las cosas, y si es provocador, no me importa. Libia estaba bien con Gaddafi en comparación con la Libia post-Gaddafi. Punto. Luego se puede ir a explicar esas cosas, si ustedes quieren. Por tanto, algo de lo que deberíamos de extraer una lección aprendida, no volvamos a repetir errores de esa talla, por acción o por omisión. Es decir, no propiciemos revueltas, no llamemos al derrocamiento porque estéticamente no me gusta y porque yo creo que porque las fronteras o por la forma de hacer política debería de desaparecer del poder ese señor o esa señora.
Eso ya es mucho, ¿eh? No se crean que hasta ahora no he ofrecido dinero a nadie, pero sí sentido común geopolítico. Porque nunca es tarde para volver a cometer errores de ese tipo u otros que pueden venir. Y voy a terminar, no sé, no le respondo a usted, pero quería decir algo de lo que se comentó antes sobre el tema de las fronteras, las comunidades y todas esas filigranas, ¿no? Fíjense que los británicos, como potencia colonial cartesiana y buscando soluciones a futuros problemas, recuerden que concedieron la independencia a India, 1947, y al día siguiente a Pakistán. Trataron de meter al mayor número posible de musulmanes en Pakistán, que crearon una cosa con las iniciales de las regiones, el Baluchistán, el Sindh, etcétera, pero claro, no les salió bien, porque estas cosas, una cosa es la planificación y luego cómo te sale. No todos los musulmanes cupieron en Pakistán y muchos musulmanes y muchos hindúes murieron en el intento. Pakistán, que además era el occidental, y el oriental, que luego acabó siendo Bangladesh. A lo que voy, para que veamos cosas que tenemos que proteger y que están aquí, aunque sea en suelo africano. Muchos de los hindúes, bueno, no muchos, pero unos cuantos, que huyeron de aquellas matanzas, se instalaron en Ceuta y en Melilla. Es decir, si ustedes van, que es a lo que voy, animarles a ir a Ceuta y a Melilla, verán que hay hindúes, que son españoles, hindúes, igual que hay judíos, musulmanes, por supuesto, y cristianos. Y te cuentan esta historia, ¿no?, de cómo en aquel año los británicos pues, intentaron hacer estas cosas. Y, bueno, este es un efecto, digamos que positivo, de algo que fue negativo en origen. Ceuta y Melilla es importante, aparte de que es territorio nacional, porque con la que está cayendo en Francia y que hemos evocado en esta mesa y todos tenemos en mente ahora mismo, ofrecen a España y al resto de Europa un modelo de convivencia. No hablo de coexistencia, que están juntos pero no revueltos, no, convivencia, con sus dificultades, pero que estamos mucho mejor que lo que están en un país aparentemente más potente que nosotros y con más fuerza, que es Francia, que está atravesando esa situación. Por tanto, el tema de las comunidades, el tema de las filigranas, el tema de las iniciativas para cambiar y demás, mucho cuidado con eso. No llamo a la inacción, llamo al sentido común, que es el menos común de los sentidos. Gracias. Iñaki. Sí, bueno, siguiendo esta reflexión y en la misma línea, quizá con un sentido un poco más amplio, pues también hacer una especie de consideración sobre lo que nos estamos encontrando en el orden internacional, ¿no? El orden internacional que hasta ahora ha sido un orden occidental. Nosotros marcábamos las reglas del sistema internacional y el resto de los países simplemente las aceptaban, ¿no? Es lo que llamamos el Rules-Based Order, ¿no?, el orden basado en reglas, que hablan, por ejemplo, el concepto estratégico de la OTAN o la estrategia de seguridad norteamericana de octubre del año pasado, ¿no? El problema que nos encontramos ahora es que ya hay muchos países que no aceptan este orden internacional, tal y como lo concebimos nosotros, ¿no?, y lo desafían. Las grandes potencias lo desafían abiertamente y las pequeñas potencias y los países como los africanos lo que hacen es buscar opciones alternativas a las nuestras, ¿no? Y hoy en día los encuentran, ¿no? Entonces, cuando uno habla con los africanos y les pregunta, bueno, ¿cómo os podemos ayudar? Lo primero que te dicen, mire, cuando yo hablo con ustedes, ustedes siempre me están dando lecciones. Lo primero que hacen es darme una lección sobre democracia, derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando hablo con los rusos o hablo con los chinos, ellos no me preguntan nada. Ellos me ofrecen lo que yo realmente necesito, ¿no? Por tanto, nos encontramos en una situación en desventaja. De hecho, Mali es un caso paradigmático, ¿no? El gran problema que se encontraban en Mali y también en Burkina Faso es que cuando los burkineses o los malienses preguntaban a los europeos, oiga, denme armas para luchar contra la guerrilla o contra los insurrectos, nosotros le decíamos, mire, yo armas no se las voy a dar, ¿no? Y iban a los rusos y decían, mire, yo les voy a dar todas las armas que quieran y no les voy a hacer ningún tipo de preguntas. Y claro, ellos se hacen su propia reflexión, porque no son tontos, ¿no? Dicen, oiga, ustedes que están dando tantas armas y están alimentando en Ucrania a los ucranianos, ¿por qué a ellos sí les dan armas y a nosotros no, no? Antes este debate era inútil,
porque decía, mire, esto es como es, el orden es así, usted o lo toma o lo deja. Y con muy pocas unidades, por ejemplo los franceses, con muy pocos regimientos expedicionarios, coloniales, de la Legión extranjera, repartidos por África, dominaban territorios inmensos, ¿no? Pero esto hoy en día ya no es así. Y una parte muy importante de todos estos países rechazan este orden que les ha sido impuesto durante décadas, sino durante generaciones. Y además ahora se encuentran que tienen modelos alternativos que les ofrecen soluciones mucho más acorde con lo que ellos están buscando, ¿no? ¿Cómo podemos luchar contra esto? Pues es complicado, ¿no? Pero lo que es cierto es que tenemos que adaptarnos a esta realidad. Es decir, es muy probable que en el futuro tengamos que relacionarnos y llegar a alianzas y acuerdos con países a los que no podemos imponerles nuestros valores porque simplemente no los aceptan. Ya los hemos hecho en el pasado con muchos países árabes, por temas petrolíferos, etcétera, y tampoco se nos han caído los anillos, ¿no? Con los países africanos habrá que buscar ese tipo de aproximación. Una aproximación mucho más pragmática y mucho más realista. Habrá que preguntarles a ellos, bueno, ¿ustedes qué necesitan? Ya sabemos que no quieren operaciones Barkhane, ni quieren que les entrenemos a no sé quién, y ni quieren tampoco MINUSMAs que vayan viendo todas las barbaridades que van haciendo por su territorio y reporten al Consejo de Seguridad, ¿no? En medio hay muchas cosas que se puede hacer. Tampoco estoy diciendo que tengamos que sacrificar nuestros propios principios, ¿no? Pero posiblemente tengamos que ser mucho más pragmáticos, ¿eh? Si queremos competir con otras potencias que no solamente es Rusia, no solamente es China, pero también hay países como Turquía, también hay países de Oriente Medio que se están asomando en zonas como el Sahel y que están ansiosos por desplazarnos de este territorio. No sé si hay no más, es que lamentablemente nos han dicho que desalojemos la sala a las 6:45 por temas internos de la universidad. Bueno, como han visto, yo no sé qué ha sido mejor, si la primera parte es positiva o luego el coloquio. En este caso lo dejamos en empate. Yo sabía que iban a ser intervenciones por parte de los cuatro, como han sido, intensas, y por eso estáis aquí, si no estarían otros. Y os lo agradezco sinceramente porque lo que se pretende en este curso es esto, hablar claramente, hablar sin cortapisas y luego cada uno pues extrae sus conclusiones y su propio criterio, que es lo más importante, ¿no? Pero las personas que hoy nos han acompañado nos han ayudado y mucho en ello. Por lo tanto, muchísimas gracias y, por favor, si sois tan amables,